Bueno, hermanos, luego del anuncio, que creo que lo vamos a tener que quizás repetir al final, porque es probable que otros hermanos entren durante la sesión, pues damos la bienvenida a la sesión número 9, ¿verdad? De nuestro estudio y nuestro curso del libro de Hechos. Estamos justamente en una parte que es bastante de mucho movimiento en el relato del libro de los Hechos, puesto que obviamente los últimos capítulos del libro van a narrar y van a contarnos los viajes de Pablo, y en específica hoy vamos a estar viendo el viaje que Pablo tiene luego de su tercer viaje misionero hacia y con rumbo a Jerusalén. Hay varias cosas interesantes durante el relato, incluso el hecho de cómo arrestan a Pablo injustamente y cómo tratan de hacerle cosas incorrectas. Pero de todo eso vamos a aprender una gran lección. Cómo el apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y cómo nosotros también deberíamos tomar ese ejemplo. Obviamente el ministerio y la vida cristiana supone sufrimientos. El mismo apóstol Pablo era consciente de eso, y para animar la fe de los cristianos le advertía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Cristo. Entonces, la pregunta no es si el cristiano ha de tener tribulaciones y sufrimiento. La pregunta es cómo el cristiano debería enfrentar esos sufrimientos o esas tribulaciones. Creo que la historia de hoy va a ayudarnos bastante para notar el ejemplo del apóstol Pablo y su actitud hacia el sufrimiento. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como cristianos ante las tribulaciones? Bueno, mis hermanos, entonces voy a tomar la opción de compartir pantalla para mostrar la presentación de PowerPoint que tenemos disponible ahora. Recordemos, estamos en el curso del libro de Hechos y el bosquejo de la sesión de hoy sería tal como está presentado aquí. El primer punto principal es el viaje de Pablo hacia Jerusalén y el recorrido geográfico que hace, ilustrado por un mapa. Vamos a notar cómo Pablo estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por el Señor, y también cómo fue arrestado en el templo en Jerusalén. Luego tenemos la defensa de Pablo ante el pueblo, o un discurso de Pablo ante el pueblo, ante los judíos en Jerusalén. Y hay algunos datos o algunas cosas interesantes, específicamente o especialmente el relato del mismo apóstol Pablo sobre su conversión. Para concluir por lo menos la sesión de hoy, hasta la defensa de Pablo ante el concilio en Jerusalén. Y luego en la sesión número 10 vamos a estar continuando la última parte del capítulo 23 para continuar con el resto de los capítulos hasta el final del libro de Hechos. Por ahora entonces nos dividimos en tres partes. Haciendo el recorrido geográfico del viaje de Pablo a Jerusalén, reflexionando en su defensa ante el pueblo estando en Jerusalén, y luego específicamente su defensa ante el concilio y cómo él se valió de una buena estrategia al poner en contra a fariseos contra saduceos para que todo se volviera a su favor. Entonces, este es el mapa del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. La línea de flechas que está arriba sería cuando él comienza el viaje desde Antioquía, y luego cuando ya tenemos el retorno, vamos a notar aquí que él pasa, esta parte que está circulada en amarillo, él pasa por Mileto, que fue el capítulo 20, y tiene un discurso de despedida bastante emotivo con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Para zarpar de Mileto, pasando por la isla de Kos, luego la isla de Rodas, Pátara, una ciudad de Licia, pasando por la parte sur de la isla de Chipre para llegar a Tiro, que era la ciudad más importante de la región llamada Fenicia. Luego pasan por Ptolemaida y terminar en Jerusalén. Ese recorrido geográfico es el que nos relata Lucas, el escritor de Hechos, en este capítulo 21, por lo cual leemos. No. Versículo 1 en adelante, el relato de Lucas en Hechos capítulo 21 es el siguiente. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas,
y de ahí a Pátara. Notemos cómo Lucas pasa rápidamente el relato por estas islas y este lugar de Pátara, porque el propósito de Lucas es narrarnos la prisa que llevaba Pablo por llegar a Jerusalén. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, o sea que pasaron por la parte sur porque iban viajando de occidente hacia oriente, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, aquí tenemos que Lucas nos narra rápidamente cómo salen desde Mileto, pasando por Cos, Rodas, Pátara, para llegar a Tiro. Porque desde Tiro sería mucho más fácil viajar a Jerusalén, ya sea por mar o por tierra. Pero entonces la prisa de Pablo estaba en esta parte que todavía es bastante riesgosa, porque navegar por mar es mucho más arriesgado que navegar por tierra, obviamente, porque puede haber naufragio, puede haber tormenta. Un viaje de 5 días se podría convertir fácilmente en un viaje de 10 días. Entonces la prisa de ellos es por llegar a la ciudad de Tiro para tener mayor facilidad y llegar hasta Jerusalén. Pero notemos una cosa. Lucas pudo haber escrito extensamente sobre los 2 primeros lugares en los cuales se detuvieron, que es la isla de Cos y Rodas, porque, digamos, la isla de Cos, según el dato extrabíblico, era donde había nacido Hipócrates. Si ustedes recuerdan, los médicos tienen algo que se llama el juramento hipocrático, que porque Hipócrates se considera el padre de la medicina en la antigua civilización griega. Y era Kos, la isla de Kos era la sede de la más famosa escuela de medicina del mundo antiguo. O sea, que bien y perfectamente Pablo podría haber aprovechado el tiempo en hacer algo de misión en Kos. Sin embargo, en esta ocasión, lo que importa a Pablo es llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. Entonces, aunque Kos es una isla importante, es una isla bastante significativa, digamos, porque el juramento hipocrático es algo famoso mundialmente, o sea, todos los médicos hacen ese juramento que proviene de este señor llamado Hipócrates. También este señor fue el que postuló lo que nosotros conocemos como la teoría de los temperamentos, ¿se acuerdan? Cuando usted habla con alguien y usted dice, bueno, esta persona es muy colérica. ¿A qué se está refiriendo usted con eso? O no, es que este es muy melancólico, por todo llora. ¿A qué se refiere usted con eso? Bueno, todo eso se remonta a este señor del que estamos hablando, que nació en la isla de Kos, y ahí estaba esa escuela de medicina muy famosa. Los temperamentos, ¿se acuerdan? La teoría que él postuló sobre que toda persona podía estar dentro de una clasificación de 4 temperamentos. Obviamente ya hay, según el avance de la psicología, más teoría al respecto del comportamiento y el temperamento humano, pero esta teoría de él, de Hipócrates, de los 4 temperamentos generales, el melancólico, el colérico, el flemático y el sanguíneo, son probablemente, o es probablemente la teoría más fuerte y que todavía muchos abrazan para referirse y clasificar los temperamentos del ser humano. Esto no tiene que ver con directamente el estudio del libro de los Hechos, pero solo quiero que notemos si esto de la teoría del temperamento de Hipócrates y lo del juramento hipocrático que todo médico hace es tan importante, eso le da una gran relevancia a la isla de Kos. Y es interesante notar que Pablo siempre aprovechaba este tipo de lugares o este tipo de ciudades importantes para predicar el evangelio. Sin embargo, en esta ocasión tenemos algo muy distinto. Lo que tenemos es a un apóstol enfocado, dirigido hacia Jerusalén por un llamado del Espíritu Santo que desde antes, previamente, dice, en todas las ciudades el Espíritu le ha testificado que le espera tribulaciones y hasta prisión en Jerusalén. Pero él está determinado a ir a Jerusalén
y no le importa el lugar por donde va pasando, no le toma importancia para predicar el evangelio, sino que él está con un objetivo, con una meta principal. Creo que en ese sentido, nosotros podríamos aprender bastante. Por ejemplo, en homilética, este ejemplo de Pablo y cómo estaba enfocado sería muy pertinente en homilética, porque a veces los predicadores tenemos una tendencia. Cuando estamos desarrollando un sermón, debemos de definir un punto, un propósito principal que nosotros queremos, al cual nosotros queremos dirigir todas nuestras ideas. Si durante el desarrollo del sermón nosotros tenemos una idea, por muy importante que esta idea sea, por muy grande que sea la idea, por muy brillante que sea, si no dirige, si esa idea no está en consonancia y no está de acuerdo con el propósito que me he trazado en ese sermón, lo ideal sería que la deje a un lado y que luego probablemente prepare un sermón para esa idea. Pero tendemos los predicadores a, cuando estamos en el desarrollo de un sermón, entonces tendemos a ver una idea y comenzamos a explayar esa idea. Y cuando notamos, si revisamos nuestro bosquejo, homiléticamente hablando, notamos que de viaje nos salimos del tema y que ocupamos hasta media hora en el desarrollo de una idea que no apuntaba al propósito que nos habíamos trazado. Y no me venga por favor a decir, hermano, es que hay que darle cabida al espíritu, porque nosotros ordenamos las cosas o hacemos las cosas de manera ordenada, y creo que homiléticamente hablando lo más correcto es que todo sermón tenga un propósito definido y todas las ideas principales de ese sermón estén apuntando hacia ese propósito. Por muy buena que sea una idea, no deberíamos de distraer nuestra atención ni la de nuestra audiencia hacia esa idea. Pablo, teniendo una ciudad tan importante, la isla de Kos, no se detuvo ahí a predicar el evangelio, porque él tenía un propósito y una meta definida. Nosotros entonces deberíamos de ser personas con metas y propósitos definidos para poder nuestras fuerzas y nuestros recursos dirigirlos asertivamente hacia lo que ya nos hemos trazado. Si continuamos con el relato, nosotros podremos ver cómo Lucas avanza en la sucesión de hechos. Bueno, primero recordemos también que Rodas es otra isla importante, puesto que allí Rodas se conocía por el cultivo de las rosas, de ahí su nombre. Y también por el coloso de bronce. ¿Se imaginan ustedes una estatua de bronce de 32 metros de alto? 32 metros de alto bien podría ser con facilidad un edificio de ¿cuántos pisos, hermano? Digamos, un piso tiene unos 4 metros aproximadamente. Entonces, eso sería casi un edificio de 8 pisos, prácticamente. Es un edificio bastante alto, casi como el edificio de un hotel, un edificio de 8 pisos. Ese coloso de 32 metros de bronce que había en la isla de Rodas era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, lo cual supone que Rodas era otra ciudad, otra isla famosa, en la cual Pablo se pudo haber detenido a predicar, mas no lo hizo. Lo que Lucas estaba escribiendo no era una crónica. Lucas no se detiene a narrar detalles de Kos ni de Rodas porque él no quiere hacer una crónica turística o para promover el turismo. Lo que Lucas estaba haciendo era relatando el rápido desplazamiento de Pablo hacia Jerusalén, quien se apresuraba por estar allí antes del día de Pentecostés, obviamente. ¿Por qué antes del día de Pentecostés? Porque lo que Pablo necesitaba era cumplir un voto en la ciudad de Jerusalén antes de la fiesta del Pentecostés. Entonces, él tenía prisa, él tenía una fecha determinada para llegar a Jerusalén. Continuando con el relato, en los siguientes versículos tenemos que Lucas nos narra y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, pues ya habían llegado a Tiro, y arribando a Tolemaida. Si nosotros vemos en el mapa, aquí tenemos un mapa en el cual cuando ellos llegan a la ciudad de Tiro, la siguiente hacia el sur se mueve, se fueron por barco. Entonces se mueven hacia Tolemaida, de Tolemaida se mueven a Cesarea y de Cesarea se mueven a Jerusalén. Entonces, este es el recorrido que ellos llevan
de Tiro a Tolemaida, de Tolemaida a Cesarea y de Cesarea a Jerusalén. ¿Por qué son importantes esos puntos? Bueno, porque Tiro es una ciudad importante. Nosotros tenemos que Tiro aparece varias veces, tanto en los evangelios como en el relato del libro de Hechos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo mencionó a Tiro y a Sidón como unas ciudades a las cuales se le toleraría más son ciudades que el Señor Jesucristo mencionó dentro de un discurso comparándolas con Sodoma y Gomorra. Entonces, también cuando se desató la persecución contra los cristianos después de la muerte de Esteban, Tiro fue uno de los lugares hacia donde se dirigieron los cristianos para predicar el evangelio y para expandir el evangelio. Entonces, Tiro es una ciudad, de hecho es la ciudad más importante de Fenicia. Pero allí ellos llegan a Tiro y luego de Tiro pasan a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos allí, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Recuerden que todo esto es un recorrido que Lucas está haciendo con Pablo, puesto que está utilizando la primera persona del plural, nosotros, y siempre se está incluyendo en el relato. Si ya aceptamos que Lucas es el escritor del libro de Hechos, entonces tenemos a Lucas dentro de este grupo de viajeros. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿quién es este Felipe? ¿Se acuerdan? Este Felipe era uno de los 7 diáconos que se eligieron allá para servir a las mesas, que luego se convirtió en un evangelista predicando en la ciudad de Samaria, ¿se acuerdan? Predicando en Samaria, y también fue el Felipe que le predicó al eunuco, ¿se acuerdan? Allá en Hechos capítulo 8. Entonces Felipe se tuvo que ver convertido en una persona de renombre dentro de la iglesia primitiva, puesto que era muy activo en el ministerio. Tanto así que cuando viajan y llegan a la ciudad de Cesarea, dice que Pablo, junto con el grupo de viajeros que van con él, dice, pasan por casa de Felipe, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan? Uno de los 7 diáconos. Posamos con él, o sea, nos quedamos ahí. Luego Lucas nos narra que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, tenían el don de profetizar. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea, Lucas era uno de los que estaba queriendo disuadir a Pablo que subiera a Jerusalén. Ahora bien, nosotros tenemos en el relato que estando en casa de Felipe, en la ciudad de Cesarea, viene uno de Jerusalén, un profeta llamado Agabo, que, como ya pudimos notar en el relato, toma el cinto de Pablo y se lo pone en los pies y también se amarra las manos y dice, así van a ser los judíos en Jerusalén con el dueño de este cinto, o sea, con Pablo. Vaya, Pablo no tenía una bola de esas para leer el futuro. Pablo incluso le dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto que él no sabía exactamente lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Pero de lo que sí estaba seguro Pablo, porque el mismo Espíritu Santo le había dado testimonio, es de que lo que le esperaba en Jerusalén era sufrimiento. Que lo que le esperaba en Jerusalén no era fácil. Ahora bien, de ese detalle histórico y del relato de este viaje de Pablo, podemos aprender una cosa. Y creo que es una gran lección para nosotros, los ministros, todo cristiano. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué decisión tomaríamos si supiéramos que por causa de ser cristianos, algunas veces hemos de enfrentar circunstancias difíciles, sea con nuestra familia,
o sea en el trabajo, o sea en nuestra sociedad. Deberíamos detenernos a pensar un poquito en eso y reflexionar en el ejemplo de Pablo. Vean ustedes cómo Pablo le dice a los hermanos allí en casa de Felipe, porque ellos estaban obviamente angustiados por Pablo, porque si Agabo está profetizando que le va a ocurrir algo así en Jerusalén, entonces todos los hermanos se preocupan por Pablo. Recuerden que en este punto de la historia de la iglesia, Pablo es un personaje importante, que goza del cariño y el respeto de todas las iglesias que ha fundado y también de muchos otros lugares donde lo conocen. Entonces todo el mundo piensa en Pablo como una figura de importancia, una figura de aquel que ha diseminado el evangelio en todas las ciudades importantes del Imperio Grecorromano. Así que si a Pablo lo echan preso o si a Pablo le hacen algo, incluso si lo pueden llegar a matar, a los hermanos les preocupa el hecho de vamos a perder un gran elemento. Pero Pablo les dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están quebrantándome el corazón? O sea, ¿por qué están llorando por mí? No deberían de estar haciendo esto, porque eso no me va a impedir que yo continúe mi rumbo a Jerusalén. Incluso dice que algunos hermanos le estaban diciendo por el Espíritu a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero en realidad, Pablo, por el mismo Espíritu, ha decidido ir a Jerusalén. El Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. Así que lo más probable y la mejor manera de interpretar ese pasaje sería que, bueno, Pablo se trazó el objetivo de llegar a Jerusalén porque el mismo Espíritu lo empujó a hacerlo y que luego los hermanos que tenían el don de profecía de alguna forma conocieron que a Pablo le iban a venir sufrimientos y la conclusión de ellos mismos, no la del Espíritu, sino la de ellos mismos, era Pablo no debería ir a Jerusalén. O sea, el Espíritu Santo le hizo entender lo mismo a Pablo como a los hermanos, pero Pablo en su conclusión fue ir a Jerusalén. Y la conclusión de los hermanos era no debería ir a Jerusalén. El Espíritu no se contradijo, los que se contradijeron era el apóstol Pablo estaba con una decisión y los hermanos querían evitarle el sufrimiento que le iba a esperar. Entonces, en realidad Pablo debía cumplir la voluntad de Dios y al final los hermanos humildemente reconocen que lo que se tiene que hacer es la voluntad de Dios. No es la voluntad de ellos. Tal cual como el mismo Señor Jesucristo también lo dijo. Señor, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero al final no quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga tu voluntad. Y bueno, y sabemos que el resto de la historia es que Cristo siguió de frente, dice el escritor a los Hebreos, soportando la cruz, menospreciando lo oprobio, porque había un gozo puesto delante de él. Y ese gozo era el gozo de poder salvarnos a usted y a mí. Así que la meta se cumplió, la misión se cumplió. El apóstol Pablo estaba dispuesto no solo a sufrir por Cristo en Jerusalén, estaba dispuesto a morir por Cristo en Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros, si supiéramos o si tuviéramos la revelación de Dios de que por ir a algún lugar a hacer misión, a predicar el Evangelio de Cristo, en ese lugar nos ha de esperar, qué sé yo, encarcelamiento o de verdad tribulaciones fuertes? ¿Cuántos aún así estaríamos dispuestos a hacerlo? Digo, porque predicar el evangelio en un lugar donde no tenemos oposición, en un lugar donde es fácil predicar, en un lugar donde hay mucha receptividad de parte de las personas, eso obviamente es bonito, pero eso es fácil. La pregunta es cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a continuar de frente con nuestra misión si supiéramos que el lugar a donde vamos o el momento en el que llegaremos será un momento difícil. Pablo nos deja un gran ejemplo de cómo debería el cristiano estar dispuesto, no solo el misionero, pero el cristiano, estar dispuesto a continuar en su meta de coronar la vida eterna, a pesar de ser conscientes de que en el camino se enfrentarán pruebas difíciles. Y obviamente esto no aplica solo para los misioneros.
En la misma vida cristiana de cualquier persona, de cualquier ser cristiano, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió que en el mundo tendremos tribulaciones. Diferentes tipos de tribulaciones. Algunos tendrán de un tipo y otros tendrán de otro tipo. Pero lo que sí es cierto es que llegará un punto en la historia de la humanidad en el que ser cristiano sea completamente antagónico a este estilo de vida, a este siglo presente. Y entonces el ser cristiano, sin importar si estamos en el Medio Oriente o si estamos en el occidente del mundo, el solo hecho de ser cristiano va a suponer una gran prueba y va a suponer un gran problema, un gran reto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo cada vez más se está volcando en contra de la voluntad de Dios. Y el cristiano necesita mantenerse caminando de frente en la voluntad de Dios. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que estamos contracorriente. En ese momento a veces podríamos enfrentar tribulaciones, podríamos enfrentar retos laborales, retos académicos como estudiantes, retos civiles incluso como ciudadanos de una sociedad. Y en ese punto es donde deberíamos de reflexionar. ¿Qué tan dispuesto estoy a sufrir por causa de Cristo? Pablo, y en el relato del libro de Hechos, muchos, Esteban, Felipe, Jacobo, que murió en el capítulo 12, Pedro, Juan, apóstoles o no apóstoles, muchos en el libro de Hechos nos han dado gran ejemplo de valentía, de cómo es necesario estar dispuesto a lo que sea con tal de asirnos de la corona de la vida eterna. Y creo que esto no solo es un ejemplo, sino que es una invitación clara y directa del Espíritu Santo para nosotros, quienes deberíamos de estar dispuestos a hacer lo mismo. Vamos a continuar, hermanos, con el relato. Aquí en la presentación. Veamos cómo entonces el Lucas concluye este segmento narrándonos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, cuando Pablo ya está por llegar a Jerusalén, como podemos ver el mapa ahí, cuál fue su recorrido, de Tiro a Tolemaida, como ya decíamos, de Tolemaida a Cesarea, que es donde entran a la casa de Felipe y llega a Agabo, de ahí ya directamente a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, dice Lucas, o sea, Lucas continúa con Pablo en esta parte del viaje, los hermanos nos recibieron con gozo. Lucas probablemente tenía una bitácora. Recordemos que Lucas es un académico, es un doctor, o sea, él tiene experiencia de cómo armar relatos y cómo hacer una bitácora de viaje. Entonces, él ha traído, no es Lucas va escribiendo el libro de los Hechos mientras va con Pablo, pero lo que seguramente Lucas llevaba era una bitácora de viaje en la cual iba registrando los lugares por donde iban pasando, y esa bitácora fue un fuerte insumo para cuando ya él se sentó y por algún tiempo se dispuso a escribir el libro de Hechos. Pero el punto es que al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Ya obviamente este Jacobo no era uno de los apóstoles, porque ese Jacobo ya había muerto en el capítulo 12. Este Jacobo o Santiago, como dicen otras versiones, tendría que ser el hermano de Jesús, quien escribió la carta o la epístola universal de Santiago que tenemos en nuestra Biblia. Jacobo, Santiago son dos nombres alternos dependiendo de la versión. Jacobo el nombre hebreo, y Santiago fue que cuando el rey el rey Santiago, mandó a traducir la Biblia, pidió que se cambiara el nombre Jacobo por Santiago, que era su nombre, James en inglés. Entonces, por eso algunas versiones más modernas van a decir Santiago en lugar de Jacobo. Pero el punto es identificar que este Jacobo no es el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo que se narran en los evangelios, sino que ya este Jacobo, porque ese ya había muerto en el capítulo 12, sino que este Jacobo sería el hermano de Jesús, quien después de la resurrección de Jesús
probablemente se convirtió y es el líder de la iglesia, se convierte en un gran líder de la iglesia, y luego va a escribir la Epístola Universal de Santiago que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos vinieron a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios le había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ve, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque verán que has venido. Y entonces los hermanos le dan un consejo al apóstol Pablo para como tratar de apaciguar la cosa. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si recordamos, esta fue la conclusión a la que llegaron en el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15. ¿Se acuerdan? Entonces, después de esa conclusión del Concilio de Jerusalén, el siguiente viaje misionero de Pablo obviamente va a estar centrado en llevar esa conclusión del concilio, la pusieron por escrito como un decreto, por así decirlo, de los líderes de Jerusalén, para poderla diseminar en las iglesias gentiles y poder hacerle saber a los hermanos de las iglesias gentiles que esta era la conclusión a la que llegaron respecto a esa discusión, qué es lo que deberíamos de pedir a los gentiles cuando vengan a la fe. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. En esta ocasión, Pablo hizo lo mismo que había hecho, ¿se acuerdan? Cuando Pablo encontró a Timoteo, Timoteo no era circuncidado, ¿lo recuerdan? Porque obviamente Timoteo no era circuncidado porque él hubiese sido circuncidado si su padre hubiese sido judío y su madre griega. Pero como era al revés, entonces Timoteo no había sido circuncidado porque su padre griego no era circuncidado y no iba a circuncidar a su hijo. Y en aquella civilización, en aquella cultura, lo que el padre decía era lo que se hacía. Entonces, sencillamente, Timoteo no era circuncidado, pero a Pablo le parece un muy buen candidato para ser compañero de misiones. Pero para poder evitar conflictos con los judíos, obviamente Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. ¿Por qué? Porque Timoteo, al ser 50% judío, por así decirlo, porque era de madre judía, él de alguna manera Pablo tenía que guardarse o evitar conflictos con los judíos por la falta de circuncisión de Timoteo. Mas no hizo así respecto a Tito, si se acuerdan, porque Tito era 100% griego, 100% gentil. Entonces, la diferencia entre Timoteo y Tito es que Pablo, no es que para Pablo la circuncisión sea importante, porque de hecho Pablo ya nos ha expuesto y nos ha hecho entender en la carta de Gálatas que ahora en Cristo la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón, la espiritual. Pero obviamente muchas veces Pablo toma decisiones y hace cosas en pro de evitar conflictos para que la misión avance. Si me doy a entender, Pablo siempre tiene en mente que el evangelio sea expandido, que la misión avance, que la misión continúe y el reino de los cielos sea engrandecido en esta tierra. Si él ve o si él prevé que alguna circunstancia podría ser obstáculo durante el transcurrir de la misión, entonces Pablo no tiene ningún problema con resolver esa situación de la forma que la tenga que resolver. Incluso
Pablo, cuando nosotros leemos la carta de Pablo Perdón, a hermano, Timoteo, no se está escuchando nada, hay mucho ruido. ya los hermanos nos van a ayudar con los micrófonos. Gracias, hermano Carlos. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo, especialmente la primera carta de Pablo a Timoteo, nosotros vemos que Pablo tiene que dar muchas ordenanzas respecto al orden del culto, como el rol de la mujer dentro del culto, como el hecho de que las mujeres no se atavíen con ropa muy decorosa ni con peinado ostentoso, e incluso manda a los hombres que oren en todo lugar levantando manos santas. Muchos de los mandamientos en la primera carta a Timoteo tienen que ver directamente, de manera específica, con el hecho que Pablo quiere que la iglesia goce de buen testimonio no solo dentro de sí misma, sino hacia los de afuera. Entonces, si Pablo prevé que hay alguna circunstancia en la cual la iglesia va a perder la aceptación y el buen juicio, o bien dicho, la buena aceptación de los de afuera hacia los de adentro, entonces Pablo va a dar ordenanzas específicas para que el evangelio no sea vituperado por causa de el testimonio de la iglesia. Cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que es importante que la iglesia predique el evangelio, pero que antes de predicar el evangelio, lo más importante para la iglesia es que se cuide en su testimonio. En este caso, Pablo toma a estos 4 hermanos que le aconsejan los ancianos de Jerusalén, toma a estos 4 hermanos y les paga incluso el corte de cabello, los lleva a la peluquería, les paga el corte de cabello, los resura. Es un voto que ellos tienen y obviamente esto es parte de la ley de Moisés, parte de la práctica judía. Y probablemente ya en este punto para Pablo eso no representaba nada que ver respecto a la salvación. Sin embargo, por lo que estamos diciendo, lo que queremos dar a entender es que Pablo tiene y busca tener cuidado respecto a cómo lo van a aceptar en un lugar u otro los judíos. Y siempre Pablo trata de ser conciliador, siempre Pablo trata de ser, de llevar la fiesta en paz, por así decirlo. Incluso, esto probablemente ustedes ya lo sabían, solo se lo voy a recordar. La ofrenda que Pablo colecta dentro de las iglesias gentiles, recuerdan cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 16, les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer también como ordené en las iglesias de Galacia, entonces ya lo había hecho con las iglesias de Galacia, con los Corintios. Esa ofrenda que Pablo se propone colectar entre todas las iglesias gentiles, y él mismo lo dice cuando habla a los Corintios del ejemplo de Macedonia. Esa ofrenda, su propósito es un propósito unificador para poder entrelazar la relación de la iglesia en Jerusalén, de los judíos, la iglesia judía principalmente, por así decirlo, y la iglesia gentil. Pablo sabe que él está predicando el evangelio puro y verdadero. Y sabe que las iglesias gentiles no deberían temer nada respecto a Dios o en dirección a Dios. Pero Pablo sabe que hay un gran conflicto, especialmente un conflicto racial y también que tiene que ver con asunto cultural de la ley de Moisés, entre la aceptación de la iglesia judía en Jerusalén hacia los gentiles a los cuales Pablo está convirtiendo allá en el mundo mediterráneo, en el mundo grecorromano. Entonces, para tratar de unificar y limar esa aspereza o, por así decirlo, menguar esa distancia cultural que hay entre ellos y racial, Pablo decide colectar una ofrenda no pequeña entre las iglesias gentiles en un tiempo en el que las iglesias judías en Jerusalén estaban sufriendo hambruna. Entonces Pablo persigue este propósito. Si las iglesias gentiles colectan mucho y llevamos este apoyo a las iglesias judías van a comenzar a ver a los gentiles con otros ojos. Van a tener una apreciación distinta y se van a dar cuenta, dice él, que el asunto de la fe y el asunto del cristianismo tiene que ver más con acciones de amor de parte de Dios
que con asuntos de la ley como la circuncisión, como guardar el sábado, como esto, lo otro. Pablo tiene un propósito más grande. En esta ocasión, el ejemplo de que toma a los 4 hermanos y los rasura y los lleva al templo para pagar su voto y toda su ofrenda, tiene que ver mucho con eso. Sin embargo, y a pesar de esto, notamos que aunque Pablo siempre tenía un espíritu conciliador y un espíritu de llevar la fiesta en paz, el relato de Lucas es que el conflicto con los judíos continúa. Obviamente porque no solo depende de la iniciativa de Pablo. La responsabilidad no solo está en manos de Pablo. El conflicto es instigado principalmente por los judíos. Y cuando decimos judíos, recordemos que no nos estamos refiriendo solo a los judíos que no son cristianos. Recordemos que parte de la oposición de Pablo también dentro de las iglesias que él fundó, como en Galacia y en Romanos, parte de la oposición que Pablo enfrenta no es solo de judíos no cristianos, sino de cristianos que vienen del judaísmo, o sea, de sus propios hermanos judío-cristianos. En esta ocasión el conflicto sí va a ser específicamente con los judíos de Jerusalén, porque aquí nos dice Lucas en el versículo 27 del capítulo 21, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, que era el tiempo en que se cumplía el voto, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo dando voces, diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas las partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó del pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Entonces, el conflicto aquí está instigado por judíos provenientes de la región de Asia. Recordemos que en este punto, o hasta este punto, Pablo ya se convirtió en un predicador famoso. A Pablo lo conocen en Asia, lo conocen en Macedonia, lo conocen en Grecia, lo conocen por todos lados, en Galacia. Y tiene mucha gente que lo quiere y que lo estima y lo respeta, pero también tiene muchos enemigos por todos lados. Obviamente, Pablo no ha hecho nada para ganar su enemistad. Sin embargo, el celo judío de esta gente era tan fuerte que no le importaba lo bueno que Pablo hiciera, más lo único que a ellos les interesaba era llegar a un punto en quitarle la vida si era necesario. Tal cual como hicieron con Jesús los fariseos y los líderes religiosos. Realmente Jesús nunca había hecho nada en contra de ellos, pero el celo que tenían contra Jesús y la envidia que les carcomía les quería llevarlo hasta la muerte, y lo lograron. En esta ocasión, entonces, cuando ya lo tienen prendido, procurando ellos matarle, o sea, no solamente lo tienen arrestado, sino que le están buscando matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Recordemos que uno de los principios del Imperio Romano era mantener la paz. Entonces, cada vez que surgía un alboroto, habían comisionados, en este caso llamado tribuno, de una compañía de soldados romanos que se encargaban de ponerle fin a cualquier conflicto que surgiera de un pronto a otro. En esta ocasión, entonces, mandan a avisarle al tribuno que hay un alboroto, seguramente no era un alboroto pequeño. La ciudad de Jerusalén estaba alborotada, dice, o sea, que era mucha gente la involucrada en el conflicto. Y el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno, imagínense ustedes que el tribuno tuvo que tomar soldados y tuvo que tomar centuriones. Un centurión era un jefe del ejército romano encargado de 100 soldados. Entonces, si dice que tuvo que tomar centuriones, quiere decir que fueron cientos de soldados los que tuvieron que ir a calmar la cosa. O sea, era una muchedumbre grande la que estaba involucrada en este conflicto contra Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Obviamente, porque si mira que lo quieren matar, lo primero que piensa es que Pablo es un delincuente, que Pablo es un criminal, ha hecho algo lo suficientemente digno para que toda esta gente se avuelque contra él.
Pero entre la multitud, dice, unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, o sea, a un lugar en el que ya no pudieran hacer lo que querían con él. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud y porque la muchedumbre del pueblo venía detrás de él gritando, ¡que muera! Como hicieron con Jesús. La multitud gritaba, ¡crucifícale! Entonces, en esta ocasión, el tribuno trata de, hey, no vamos a hacer nada contra este hombre mientras no tengamos clara la cosa. Como hasta este punto no lo había logrado, necesita comenzar. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y le dijo el tribuno, ¿sabe griego? Porque al parecer estaba hablando con él en griego. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que Lucas nos narre que Pablo en este punto decidió cambiar de lengua de griego a hebreo? Recordemos que todas las ciudades conquistadas o que son vasallos del imperio greco-romano en este punto, todos están exigidos a hablar griego koiné. O más bien, todos han aprendido. No solo están exigidos, todos han aprendido porque es la lengua en la cual cuando usted va a la plaza, cuando usted va al mercado, cuando usted va a un lugar público, es la lengua que se habla, incluso dentro de Jerusalén. Entonces, en Jerusalén, las personas en el tiempo de Jesús y en el templo de Pablo tendrían que hablar comúnmente el arameo. Pero cuando iban a algo, a un lugar público o a un lugar de comercio, tenían que manejar el griego koiné, que era el idioma que circulaba. Pero había un lugar específico donde los judíos hablaban hebreo y no todo judío hablaba hebreo. Los judíos que hablaban hebreo principalmente eran los sacerdotes o un judío, una persona judía de alta preparación religiosa. Entonces, la estrategia de Pablo es cambiar de griego a hebreo, porque cuando él decide hacer el switch, hacer el cambio de la lengua de la que está hablando, eso va a enviar un mensaje. Eso va a enviar un mensaje a la conciencia de su audiencia. Un mensaje sutil. Pablo no solo es un fariseo. Pablo se describe a sí mismo como fariseo de fariseos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo, hablando en el contexto judío, no es poca cosa. Pablo, antes de ser cristiano, él se codiaba con los líderes religiosos judíos. Así que en esta ocasión, Pablo está siendo, está siendo perseguido, está sufriendo persecución de parte de los judíos, especialmente líderes religiosos, con quienes él se había relacionado. No es gente que desconoce a Pablo. Así que la intención de cambiar la lengua es, como quien dice, recuerden quién soy yo. Recuerden a quién se están dirigiendo, no se están dirigiendo a cualquiera. E incluso el mero discurso de él va a revelarnos sus intenciones con lo que él tiene planeado. Vean lo que le dice al pueblo. Varones, hermanos y padres. Esa era la forma de llamar a los más líderes religiosos, a los más altos líderes religiosos. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Vea
Vea bien, o sea, fue estratégico el cambio de lengua. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, aquí en Jerusalén, e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, está poniendo al mero sumo sacerdote como testigo de lo que él hacía antes de no conocer la verdad de Cristo. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Es lo que les decía, o sea, Pablo no era alguien desconocido para esta gente que ahora lo está persiguiendo. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué hasta Damasco. O sea, Pablo recuerda a su audiencia que él trabajó no solo con ellos, sino para ellos. En cuanto al asunto de prender y echar presos a los cristianos. Pero ahora quiere introducirles y explicarles la razón por la cual ahora él es cristiano. De aquel movimiento a quien él perseguía, ahora él es, podríamos decir, su máximo exponente en el mundo grecorromano. Y él quiere ayudar a su audiencia a entender por qué fue que él se convirtió del perseguidor de los cristianos a ser el cristiano perseguido. Entonces uno llamado Ananías continúa el relato de su conversión, varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí.
Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Si recuerdan, en la sesión anterior citábamos a un escritor greco-romano que decía que no era correcto prender a un ciudadano romano. Era un crimen azotarle. Perdón, era un crimen incluso encadenarle, ponerle esposa, diríamos hoy. Y era un parricidio prácticamente azotar a un ciudadano romano sin un juicio previo. En este caso, cuando el tribuno se entera que Pablo es un ciudadano romano, él tiene que respetar ese rango. Incluso dice que se separa de él con temor porque ya lo habían prendido y estaban dispuestos a azotarlo. En esta ocasión, para hacer saber su ciudadanía antes de que lo azotaran, no como en Filipos. El punto es, Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo, pero no estaba dispuesto a que los soldados romanos hicieran lo que quisieran con él sin considerar su ciudadanía romana. O sea, podemos ver que estratégicamente Pablo se vale de las circunstancias humanas que posee para poder mantenerse a salvo. Porque Pablo sabe que si está dispuesto a sufrir por Cristo, no necesariamente es que los soldados romanos lo azoten y que capaz lo maten azotándolo. Pablo sabe que su llamado es mayor. Incluso el Señor le va a dar testimonio un poco más adelante que no va a morir en Jerusalén, que ya ha dado testimonio de él en Jerusalén y que va a ser necesario que viaje a Roma para dar testimonio de él. En esta ocasión, Pablo solo está frente a la audiencia, al pueblo judío en general, pero en el siguiente capítulo, el capítulo 23, cuando el tribuno no haya qué hacer con Pablo, porque obviamente lo tiene restringido, pero tiene que o soltarlo o encarcelarlo en dependencia de qué se le demuestre. Entonces el tribuno va a decidir mandar traer a el concilio o a los líderes religiosos para indagar más específicamente cuál era el conflicto contra Pablo. Eso ocurre al final del capítulo 23 y la defensa de Pablo ante el concilio la tenemos directamente en el capítulo 23. Pero ¿qué les parece si tomamos un break de 5 minutos para que podamos levantarnos? Si alguno necesita ir al baño rápidamente, tomar agüita, podemos tener un receso a partir de ahora de 5 minutos y regresamos para reflexionar en la defensa de Pablo directamente ante el concilio en el capítulo 23. Me parece bien, hermano Juanca, y aprovecho estos 5 minutos para si me puedes hacer el favor de pasarme tu número para que hablemos de vez en cuando un poquito. Claro, hermano, con mucho gusto. Soy Norberto, hermano Norberto. Bueno, hermano, se puede, si necesita levantarse, tiene 5 minutos rápidamente para que tenemos un receso y regresamos. Aló. Necesito confirmar que tengo bien el audio de ustedes porque acabo de recibir una llamada de Estados Unidos y no sé si... Perfecto, hermano, se oye bien. Sí, hola, Okay. hermano. Ya, perfecto. Aquí estamos, hermano. Pensé que era usted, hermano Norberto, el que me estaba llamando. Me entró una llamada de Nueva York. Pero bien, como a veces pasa que cuando uno tiene una llamada de WhatsApp, mientras está en una sesión de Zoom, luego queda complicado el audio de Zoom. ¿Se escucha bien, hermano? Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. El discurso de Pablo ante el concilio. Recordemos que el concilio es ese segmento de los líderes religiosos judíos
compuesto por dos bandos, fariseos y saduceos. ¿De qué forma va a serle útil esa situación a Pablo? Bueno, ya lo veremos. Pasamos rápidamente entonces a nuestro tercer punto de la sesión, defensa de Pablo ante el concilio, basados en el capítulo 23, en el relato de Lucas del capítulo 23. Pero este discurso es un discurso no simplemente ante el concilio, sino que hay que entender que tenemos enfrente a fariseos y saduceos frente a Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el contexto previo a esto es que, bueno, el tribuno lo tenía prendido en un lugar, lo tenía encerrado en un lugar, pero para querer indagar más, obviamente manda a traer al concilio, manda a traer a los líderes religiosos para que averiguar exactamente las dos caras de la moneda. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, solo porque había dicho que había vivido delante de Dios con buena conciencia. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me manda a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Obviamente Pablo sí sabía, y no es que quiero hacer quedar como mentiroso al apóstol, pero Pablo sí sabía que Ananías era el sumo sacerdote, obviamente porque había una diferencia marcada en la vestimenta del sumo sacerdote. Aparte que recordemos, lo que acabamos de decir en el capítulo anterior es que el mismo Pablo citó, si ustedes regresamos aquí, el mismo Pablo citó que el sumo sacerdote le era testigo de lo que él hacía antes de ser cristiano. Así que no es que Pablo no sabía quién era el sumo sacerdote, no es que Pablo no conocía a Ananías. Simplemente Pablo, en un impulso porque lo manda a golpear de manera injusta, en un impulso, tiene estas palabras: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, porque sabe que eso es lo que es el sumo sacerdote, es un sepulcro blanqueado, la misma frase que utilizó Jesús. Un sepulcro blanqueado, por muy lindo que esté por fuera, un sepulcro, usted le puede hacer la mejor presentación, pintarlo bonito, ponerle adornos y todo, pero por dentro lo que un sepulcro tiene obviamente es un cadáver. Lo que tiene es huesos, lo que tiene es pudredumbre, lo que tiene por dentro es gusanos que se están comiendo el cadáver. Entonces, la metáfora de Jesús respecto a los líderes religiosos de sepulcro blanqueado, y que ahora la utiliza Pablo, es simplemente que ellos externamente, por apariencia, ante el pueblo, ellos guardan la ley de Dios y ellos son grandes cristianos, bueno, para decirlo, son grandes espirituales, pero en realidad están podridos por dentro. Pablo sabe esto porque los conoce personalmente y en esta ocasión solamente hace una estrategia. Y cuando le dicen que si así va a injuriar al sumo sacerdote, Pablo solamente trata de evitar mayor conflicto diciendo: uy, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues recordemos que está escrito que no hay que maldecir al príncipe de tu pueblo. Sin embargo, Pablo, notemos en la siguiente diapositiva que, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, bueno, Pablo no lo nota hasta ese momento. Pablo fue criado en ese ambiente, en ese contexto. Él es fariseo de fariseos. Muy probablemente Pablo, si hubiera continuado siendo un simple fariseo y no se hubiera convertido al cristianismo, su perfil religioso lo hubiese inclinado a llegar a ser uno de los sumos sacerdotes. O bueno, por lo menos a ser uno de los fariseos muy, muy respetados. Tal vez no sumo sacerdote porque ese rango de sumo sacerdote le quedaba solo a los saduceos, porque los saduceos eran los que dominaban la relación política con el pueblo entre los judíos y los romanos. Por eso ellos tenían siempre el sumo sacerdocio, y lo que dominaban los fariseos era la enseñanza de la ley al pueblo. O sea, eran principalmente los escribas. Los escribas que se narran en los evangelios principalmente son fariseos. Pero Pablo, más que notando, más que dándose cuenta que hay una parte de saduceo y otra de fariseo, es
valiéndose de esas fracciones o de esas dos fracciones, alzó la voz en el concilio y comenzó a aprovechar la situación diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, tal cual como dice el dicho: divide y vencerás. Bueno, lo que Pablo quiere es quitarse de encima y vencer en el litigio a el concilio, y la mejor forma de hacerlo obviamente es dividiendo al concilio. ¿Cómo lo dividió? Bueno, diciendo que a lo que a él se le acusa es de predicar la resurrección de los muertos, hablando de la resurrección de Jesús, que era una parte central de la predicación de Pablo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se divide en esto? Bueno, dice Lucas, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. En este punto tenemos que recordar la diferencia doctrinal básica entre los fariseos y los saduceos. ¿En qué consistía? Dice el mismo Lucas que los saduceos no creían en tres cosas principalmente: en ángeles, en la resurrección de los muertos y ángeles, la resurrección de los muertos y a ver si están atentos. A ver, hermano Carlos. Bueno, yo me acuerdo que no creían en la vida eterna tampoco. Espíritu. Perdón. Me agarró en curva, hermano, ¿verdad? La resurrección sé que no. Es que está, solamente necesitamos regresar a la diapositiva. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. O sea, tres cosas en las que no creen los saduceos son la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Ahora bien, cuando nosotros recordamos esa diferencia doctrinal entre saduceos y fariseos, lo primero que se viene a nuestra mente y lo primero que tenemos que recordar, la situación era esta. Lo que pasa es que los saduceos solo aceptaban del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, que en hebreo se llamaría el Tanakh. Tanakh porque se compone con las tres principales iniciales de las palabras Torah, Neviín y Ketubín. O sea, la ley, la Torah, el Neviín, los escritos, y el Ketubín, los profetas. ¿Se acuerdan? Esas eran las tres clasificaciones de todo el Antiguo Testamento de las escrituras hebreas que hacían los judíos. Entonces, los saduceos no creían en el Tanakh completo, o bien dicho, no aceptaban como inspirado todo el Tanakh, la ley, los profetas, los escritos y los profetas. Ellos solamente, perdón, estoy al revés, los profetas y los escritos. Ellos solamente creían en la Torá. Al creer solamente en la Torá, entonces no había base, por así decirlo, no había base bíblica o base escritural para argumentar a favor de los espíritus o de los ángeles o de la resurrección, que son ideas judías o doctrinas judías posteriores a el exilio babilónico. Lo que estoy queriendo decir es que la concepción judía, la concepción hebrea antes del judaísmo, la concepción hebrea, que solamente conocía la Torá, no tiene una base escritural para referirse a los ángeles o a la resurrección de los muertos. Más bien, esa base escritural va a ser articulada
en los escritos posteriores al exilio babilónico. Como los fariseos sí aceptaban como inspirada todo el Tanakh, o sea, la Torá, el Nevi'im, el Ketuvim, o sea, la ley de Moisés, pasando por los profetas y los escritos, hablando de los profetas mayores, los profetas menores, como nosotros los clasificamos en nuestra Biblia. Entonces ellos sí no tenían ningún problema para referirse a la resurrección, por ejemplo, porque la resurrección era una idea que nosotros podemos encontrar fácilmente en el libro del profeta Daniel, que es un libro de contenido propiamente exílico. O sea, el contenido y la historia de Daniel se desarrolla durante el exilio en Babilonia. Entonces, los saduceos solo tienen como fundamento escritural la Torá, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, o sea, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Nosotros llamamos Pentateuco por la herencia griega de la Septuaginta, ¿se acuerdan? Los primeros 5 libros. Los judíos lo llaman Torá. Cuando los saduceos le tientan a Jesús preguntándole o contándole sobre una mujer que se casó y que su marido murió y que luego esta se casó con el hermano y que ya ustedes saben la ley del levirato y que se había casado con varios de los familiares del primer difunto y le preguntan, ajá, Jesús, y en la resurrección ¿de quién va a ser esposa de esta mujer? Jesús obviamente sabe que la pregunta que le están haciendo es para tentarle, cabal como la pregunta que le hicieron los fariseos y los herodianos respecto al pago de impuestos. Entonces Jesús, sabiendo cuál es la base escritural de su audiencia y discerniendo perfectamente sus intenciones, le responde a ellos no con los profetas mayores, le responde a ellos con la Torá, ¿se acuerdan? Porque Jesucristo lo que responde es, ay, ustedes no comprenden que en la vida eterna ni se casan ni se dan en casamiento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros antepasados, y entonces él hace una remembranza basado en la Torá, que es la base escritural de los saduceos. No le va a responder a los saduceos con Daniel, ni con Jeremías, ni con ninguno de los escritos exílicos ni poexílicos. Le va a responder a los saduceos con la Torá. En esta ocasión, Pablo, yo diría muy astutamente, tiene un conflicto. Los líderes religiosos quieren deshacerse de él. Pero ya en este punto, en el capítulo anterior al final, Dios le había dicho a Pablo que él no iba a perecer en Jerusalén, puesto que era necesario que viajara a Roma. Entonces Pablo, obviamente, va a tratar de evitar mayores conflictos en este momento, y la forma de quitarse de encima al concilio es dividiendo al concilio, al Sanedrín, como se le llama en los evangelios. El Sanedrín es ese concilio de líderes religiosos judíos compuesto por unos 70 ancianos, entre los cuales hay fariseos, saduceos. Los saduceos como quien dominan la relación política con los romanos y los fariseos como quienes dominan la enseñanza de la ley, porque ellos son los que tienen la mayoría de escribas, o sea, maestros de la ley, son fariseos. Entonces Pablo dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Me están acusando solamente por predicar la resurrección de los muertos. Sabe con eso que los fariseos van a estar a su favor, y de hecho así fue la conclusión. Los fariseos estuvieron a su favor y dijeron, miren, no nos estemos metiendo con este hombre porque no tenemos que resistir a Dios. Si un espíritu, si un ángel se lo reveló, bueno, nosotros creemos en esas cosas. Los saduceos no creían en eso. Entonces, lo que ocurre es una fracción, una división entre el Sanedrín, y si están fraccionados, obviamente no pueden vencer en el concilio a Pablo, o en el litigio, bien dicho. Al no poder vencer en el litigio a Pablo, lo que ocurre es simplemente que el tribuno, teniendo miedo que lo maten los saduceos ahí, mejor se lo lleva para otro lado. Continuamos con el relato, que dice, mire, dice el tribuno, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio del concilio y le llevasen a la fortaleza. Lo vamos a recordar. Ya ustedes pueden notar ahí en la imagen, traté de buscar una imagen que nos presente gráficamente la diferencia entre la vestimenta saducea y la de los fariseos. Los fariseos siempre llevaban ese manto sobre la cabeza y ese rollo de la ley, porque ellos representan la enseñanza de la ley.
Ahora, a partir del versículo 12 del capítulo 23, nosotros tenemos un complot que se arma para matar a Pablo. Vean ustedes qué tanto era la envidia y el celo judío contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron. Vea bien. Así como Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, ahora unos judíos, disque celosos de la ley de Moisés, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos hecho juramento bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, era el propósito de armar en el convoy que iba el apóstol Pablo a atacar el convoy para poder matar a Pablo. Estos son 40 judíos malhechores, 40 judíos bandidos que simplemente, probablemente fueron instigados por alguno de los líderes religiosos para que busquen cómo matar a Pablo. Pero la providencia divina hizo que en medio de ese lugar hubiera un muchacho, sobrino de Pablo, como dice aquí el relato, el hijo de la hermana de Pablo. No tenemos registro directamente de la Biblia que Pablo fuera casado, pero sí tenemos aquí un registro. Y entonces dice el registro de Lucas que el hijo de la hermana de Pablo, o sea, un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo, diciendo: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose, se apartó. Le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Esta parte del relato solo me hace pensar una cosa. Igual que a Jesús, a Pablo lo intentaron matar en varias ocasiones. ¿Sí o no? En varias ocasiones intentaron matarlo. Y todas fueron instigadas por los judíos. Judíos con los cuales Pablo trabajó, a los cuales Pablo conoció personalmente. No solo trabajó con ellos, sino trabajó para ellos. Judíos que, al conocer el testimonio de Pablo, bueno, digamos una cosa. Si yo soy un líder religioso fariseo y trabajo con Saulo de Tarso y ocupo a Saulo para que vaya a traer preso a los judíos, a los cristianos de Damasco, y luego resulta que Saulo, bien dicho, ya no está dispuesto a hacer esto, sino que ha terminado convirtiéndose en un cristiano a quien yo mandé a perseguir. Cuando yo conozco lo que le ocurrió a Pablo, o bien dicho a Saulo, en el camino a Damasco, yo tengo dos opciones. ¿Sí o no? O tengo la opción de creer en el testimonio de Saulo, ahora llamado Pablo, y terminar
haciendo lo mismo que él, o tengo la opción de continuar en mi posición y ahora incluir a Pablo en la lista de las personas a las que perseguimos. Según el relato de Lucas en el libro de los Hechos, en varias ocasiones Lucas ha narrado que incluso después de la historia de Ananías y Zafira, Lucas nos dijo que muchos sacerdotes judíos se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, al parecer, era siempre más, o era siempre la mayoría, de los que estaban dispuestos a matar a Pablo que de los que se habían convertido al cristianismo. Es que el cristianismo se convirtió en algo realmente poderoso en el tiempo de Pablo. Tanto así que Lucas narra ahí al final de la historia de Ananías y Zafira que no solo se convertían personas comunes, sino sacerdotes judíos se convertían al cristianismo. Eso haría pensar que, bueno, una buena fracción de los líderes religiosos judíos ahora eran cristianos. Y había personajes importantes como Nicodemo, que siendo de los líderes religiosos judíos, ahora eran seguidores de Jesús. Sin embargo, estos no eran suficientes para minar los propósitos de los líderes religiosos celosos en contra de Pablo. Eso solo me hace pensar una cosa. A veces nosotros, cuando nos convertimos al cristianismo, digamos, si usted se convirtió, si su historia es como la mía, que usted se convirtió al cristianismo quizás del catolicismo, y su familia era fuertemente católica, cuando usted se convierte al cristianismo, usted quisiera que su familia también venga, ¿sí o no? Usted quisiera que su familia también se dé cuenta de la misma verdad que usted ha conocido. Cuando Pablo estaba dando su discurso ante el pueblo allá afuera en la ciudad, no ante el concilio, sino ante el pueblo, él comienza narrando lo que él hacía con los líderes religiosos judíos, incluso mencionando como testigo al sumo sacerdote y todo eso, porque lo que él persigue es que ellos también, de alguna forma, al contarle su testimonio y su conversión, lo que él persigue es que de alguna forma ellos crean en su testimonio. Y a ellos le ocurra lo mismo que le ocurrió a él. Como usted y yo, cuando vinimos del catolicismo, y queríamos que nuestra familia también se diera cuenta de la verdad que nosotros ahora conocemos. Sin embargo, no siempre va a pasar así. Capaz algunos terminan queriendo conocer esa verdad que usted y yo ya conocimos y abrazándola, pero es probable que muramos en el intento y otros más, y quizás de los más importantes para nosotros, como nuestros padres o nuestros hijos o nuestros hermanos, no se terminen convirtiendo. Pablo quería, de alguna forma, y él cuando escribía a las iglesias, por ejemplo, en la carta a los romanos, Pablo dice que él tenía un anhelo para que su nación, los judíos, también pudieran entregarse a Cristo como él se había convertido a Cristo. Sin embargo, el anhelo lo podemos tener nosotros. Y Dios ha diseñado el plan para salvarlos y alcanzarlos a ellos también. Pero ya que la salvación tiene un carácter voluntario, o sea, nosotros no podemos entrar a la salvación forzadamente. Tenemos que entrar a la salvación voluntariamente, mediante la fe. Entonces no podemos nosotros hacer mayor cosa que simplemente ser testigos, a pesar de lo que cueste, de Cristo. Las personas van a tomar una decisión. En este caso, los líderes religiosos mataron a Jesús y tenían intenciones de matar a Pablo. Pero por la providencia divina que puso al sobrino de Pablo en ese lugar para darse cuenta del complot, lograron salvar a Pablo de morir ese día. Y al final, pues obviamente ya nosotros sabemos, en el siguiente capítulo vamos a notar cómo Pablo, que es llevado ante Félix, el gobernador de la región de Palestina, es llevado ante Félix y al tener un encuentro ahí y un litigio,
ante Félix en contra del sumo sacerdote y un tal abogado acusador. Bueno, al final lo que Pablo consigue es que a él lo trasladen a Roma y que pasen su caso hacia el César. Porque lo que Pablo persigue ya en ese punto va a ser llegar a Roma, la capital del imperio, y dar testimonio del Señor Jesucristo en aquel lugar, porque ya se lo había dicho el Señor al final del capítulo 22. Entonces, hasta este punto, la providencia divina ha salvado a Pablo de la muerte directamente. Esos más de 40 hombres estaban dispuestos a matarlo porque habían hecho un juramento bajo maldición. Incluso no iban a comer ni beber nada hasta que le dieran muerte. No importa, hermanos, cuántos sean los que conspiren contra nosotros. Siempre que sea la voluntad del Señor guardarnos, el Señor va a aderezar mesas delante de nuestros angustiadores. Dice el salmista, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, el Señor nos va a librar, si es necesario, de la muerte, por decir así. El Señor nos va a librar de lo que personas malintencionadas quieran hacernos a nosotros, siempre y cuando sea la voluntad del Señor guardarnos. Si el Señor tiene un propósito mayor y de un más largo plazo para nosotros, el Señor nos va a guardar por su providencia de una o de otra situación. Pero lo que aprendemos del apóstol Pablo en estos 3 capítulos es: hay que estar dispuesto a lo que sea por el nombre de Cristo. Del apóstol Pablo podemos aprender en estos 3 capítulos valentía, lealtad, pero además mucha inteligencia. Se valió de diferentes circunstancias, como cuando cambió el idioma de griego a hebreo, luego cuando vio que habían las 2 facciones, fariseos y saduceos, y él aprovechó esa circunstancia para librarse del problema en ese momento. Y entonces nosotros necesitamos ser lo que el Señor Jesucristo dijo: mansos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, el Señor no puso estas neuronas aquí solo para que se mueran. Las puso para ayudarnos a pensar en cómo hacer lo que tenemos que hacer sin contradecir su voluntad, de una manera correcta y algunas veces incluso estratégica. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto de estos capítulos? ¿O alguien quisiera ahondar un poquito más en algún punto que le haya llamado la atención? Tenemos unos 20 minutos antes de terminar la sesión. Sí, yo quiero decir amén. Hermano Norberto, emocionado. Sí, hermano, amén. Gloria a Dios. Exactamente, ¿a qué le responde amén? Hermano, estoy trabajando, estoy manejando y voy con Perfecto. un pasajero, soy Uber, pero me parece muy bonito todas las cosas que hemos aprendido, porque a veces dentro de la iglesia hemos aprendido por otras costumbres que nos dejamos llevar por el emocionalismo, y la emoción está bien, pero la emoción tiene que estar regida por el conocimiento que tiene la palabra de Dios, que nos produce emoción, no es al revés. ¿Ok? Entonces he aprendido mucho hoy, doy las gracias a Dios por ti. Gloria a Dios, hermano. Sí. Hola, hermanito. Hermano Jorge, Sí, quiero un pequeño comentario por favor, hermano. qué interesante, qué importante, ¿verdad? Es que esos hombres, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, ellos no hubieran podido, pues, hacer todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces, esto radica en el respeto que le tenían, ¿verdad? Y como acaba de decir el hermano Norberto, no debemos dejarnos llevar por las emociones, ¿verdad? Pablo no predicó en aquella ciudad porque respetó la decisión del Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros queremos, o sea, se nos viene una emoción, ay, yo quiero predicar de esta cosa o aquí, allá, pero no
no consultamos con el Espíritu, no consultamos con Dios, ¿verdad? En oración para ver si aquello es posible o es necesario, ¿verdad? Entonces, qué importante es respetar eso. Jesús nos dejó una de las enseñanzas más grandes, ¿verdad? Que él, antes de hacer cualquier cosa, primero iba a su Padre en oración, ¿verdad? Y es muy importante, antes de hacer cualquier cosa, es importante orar con respeto a Dios para ver si eso va a ser respaldado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, Pablo llegó bien largo y fue por eso, ¿verdad? Porque siempre respetó la decisión que Dios pues ponía en su corazón. Hermano monje, tiene la manito levantada, por favor. Buenas tardes a todos, bendiciones. Yo en realidad pues he estado muy desconectado, ¿verdad? De estas lecciones debido a varias circunstancias. Sí he estado para comentar lo que he oído hasta hoy, ¿verdad? Obviamente, o en este momento. Ha estado muy interesante la enseñanza a lo largo pues del desarrollo de la aplicación del apóstol Pablo en situaciones difíciles y otras pues no difíciles, pero vemos la templanza de este hombre, vemos el coraje, ¿verdad? Como usted dijo, la valentía, la decisión, el compromiso incluso. He visto a Pablo como un hombre fiel, de acuerdo a lo que enseña la escritura de él. Él fue fiel en el judaísmo y por eso fue un hombre escogido en realidad por el judaísmo. Era el mejor hombre que tenía el judaísmo antes de convertirse Pablo al cristianismo. Y él, pues como él dice, él era fiel a la ley, un fariseo y semejante probablemente a Gamaliel. Pero una vez convertido al Señor, pues podríamos decir, o puedo decir, de que redobló su fidelidad para con el Señor, avanzando contra viento y marea, como él mismo lo va a entender allá si mal no recuerdo, en Hechos 14, 22 o 23, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y qué mejor que él para decirlo, ¿verdad? Qué mejor que él para expresar esto. En cuanto al capítulo 23, donde el sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Lo manda a golpear. Digamos, yo he tenido la idea de que el apóstol Pablo, digamos, no creo que digamos, que haya conocido probablemente, ya digamos, las vestiduras que él tenía pudieron haberle dicho que era el sumo sacerdote. Recordemos que ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ya ha pasado mucho tiempo desde que él se convirtió, desde que le habían encomendado hacer muchas cosas. No dice la escritura si ese sumo sacerdote del tiempo en que Pablo era judío y perseguidor había muerto o no. Pero sí entiendo que habían pasado muchos años. Como digo, yo lo he entendido de la siguiente manera. Lamentablemente el sumo, ¿cómo se llama? Los judíos venían cambiando muchas cosas, ¿verdad? Sin permiso bíblico, por supuesto. Y no sería extraño que el sumo sacerdote no estuviera vestido como tal. Por la misma reacción también que él tuvo, no era digno o no reflejaba el cargo que él poseía. Recordemos que allá en Juan 9, si mal no recuerdo, de que cuando Nicodemo cuestiona a los del concilio, diciéndole que la ley no juzga a un hombre si primero no le oye. Y vemos que este hombre, pues sí, en el tiempo de Pablo reaccionó de forma equivocada. He creído que sus reacciones, su forma de proceder, prácticamente lo hacían desconocido para el cargo que él ocupaba. Y esto, pues, ¿cómo se llama? Es una lección para nosotros también de que muchas veces no es lo que refleja o como actuamos y quizás hasta como nos vestimos
nuestras apariencias no precisamente reflejan que somos seguidores de Cristo, que somos personas que realmente andamos en el Espíritu, andamos conforme a las enseñanzas del Señor. Vemos la reacción de este hombre, que Pablo, me encanta lo que dice ahí. Tú estás ahí para defender la ley o para, sí, para cuidarla y mandando a hacer esto, más bien la estás quebrantando. Entonces, pienso que Pablo no sé, ¿cómo se llama? No veo ironía ahí, hermano, no veo que él esté mintiendo, no veo, sino que la misma actitud y apariencia de este hombre, pues, no reflejaban el cargo que poseía. Como le digo, es una forma que le he visto desde hace mucho tiempo. Puedo estar equivocado, pero no veo en la forma, ¿verdad?, que se escribe, de que pues Pablo haya usado ironía. Es a manera de comentario y también a manera de pregunta. Sí, en realidad el dato solamente sería corroborar si el sumo sacerdote que contrataba a Pablo para traer a los cristianos de Damasco es el mismo sumo sacerdote que tenemos en este escenario. Según el registro del libro de Hechos, sería el mismo, pero tendríamos que corroborarlo. En el tiempo de Jesús sabemos que el sumo sacerdote era Caifás. Anás, que era el yerno de él, iba a ser su sucesor. De hecho, entre los dos tenían el dominio del sumo sacerdocio, porque uno tenía la relación política con el imperio y el otro decía que Anás era el suegro de Caifás. al revés, entonces. Sí, sí. Entonces lo que ocurre es que uno tenía el dominio de la relación con el gobierno romano y el otro decía que ejercía la función. Pero los dos básicamente siempre salen en escena porque obviamente tienen como hay un dominio partido ahí entre los dos. Entonces, mi argumento para decir que Pablo sí conocía al sumo sacerdote es que él mismo dice en el discurso ante el pueblo, en el capítulo 22, que dice, del cual el sumo sacerdote me es testigo. O sea, y él no se está refiriendo al sumo sacerdote del tiempo de lo que él hizo, sino de ese tiempo, porque digamos, nosotros no lo estamos viendo, pero podríamos casi inferir que lo está señalando, porque en ese momento tenemos al pueblo y tenemos a los líderes religiosos. Pablo quiere identificarse y quiere hacer lo que casi nosotros siempre hacemos cuando, yo no sé si usted lo hace, pero cuando yo hablo con una persona que no conozco personalmente, pero de alguna manera yo me puse en contacto con esa persona, lo primero que yo trato de hacer es buscar los puntos de contacto que tenemos entre él y yo. Hace poco estuve hablando con un hermano que es nicaragüense, pero que vive en Panamá, al cual yo no conozco personalmente, y durante nuestra plática, que fue muchos minutos, la mitad del tiempo nos pasamos haciendo puntos de conexiones. Ah, y vos conoces al fulanito y al sudanito, y entonces mencionando tantos nombres, y cuando él vio tantos nombres que yo conocía de personas que él conoce, entonces dice, bueno, tenemos más en común de lo que pensamos. Pablo quiere introducir su defensa ante el pueblo, argumentando lo primero, yo conozco a esta gente que me está acusando. No solo los conozco, sino que trabajé con ellos y para ellos. Pero en un momento de mi vida, y ahí es donde narra su conversión, tuve esto y esto que me ocurrió camino a Damasco. Y bueno, no espero que a todos les pase lo mismo, dice. Podemos inferir que la intención de Pablo es esta. No espero que a todos les pase lo mismo que me pasó a mí, pero quiero que comprendan por qué hago lo que hago yo ahora. Entonces, él pone al sumo sacerdote de ese momento como testigo de lo que él está diciendo. Entonces, ese sumo sacerdote es el que luego lo manda a golpear. Así que decir que no lo conoce es un poquito difícil. Pero la hermana Mara tenía la manito levantada. Hermano, bendiciones. No, después de, bueno, he disfrutado la clase, me ha llenado, me ha educado. Después de 2 meses de no poderme conectar, ha sido muy enriquecedor el tema. Hermano, termino de confirmar que cuando ponemos las cosas en las manos de Dios y guiados por Dios y el Espíritu Santo, creo que Él nos lleva
conviene o nos guía. Y todo, o sea, guiado por el Espíritu Santo sale mejor. Eso era, Dios me lo bendiga. Gracias por ese comentario. Esa última oración que usted dijo es cabal, es correcta. Todo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, usted dijo correctamente, usted dijo sale mejor. Las cosas guiadas por el Espíritu Santo, voy a tratar de decir esto sin ser malinterpretado. Las cosas guiadas por el Espíritu Santo no siempre van a salir bien. A Pablo no siempre le salieron bien las cosas. Y no contradecimos que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Pero las cosas no siempre le salieron bien. Y es que la Biblia no nos promete que como cristianos las cosas siempre nos salgan bien. Lo que la Biblia nos promete es que todo nos va a ayudar a bien. ¿Sí o no? Todo nos va a ayudar a bien. Esa es la convicción, hermano, porque son propósitos. Aunque las cosas no salgan mal y no salgan como nosotros las hayamos planeado, como hayamos deseado, lo cierto es que si vivimos guiados por la voluntad de Dios, al final todo nos va a ayudar a bien. O sea, al final todo va a ser productivo para nuestro provecho espiritual. Hermano. 28. Y como decía, creo, el hermano Carlos Zúñiga, el hermano Norberto, creo. ¿Quién mejor, o el hermano Jorge, ya ni recuerdo, quién mejor que el apóstol Pablo para hacernos entender que los sufrimientos son partes de la vida del cristiano? O sea, no es algo que podamos evadir. Las tribulaciones y los sufrimientos son una parte integral de la vida del cristiano. Si hay un cristiano que nunca ha tenido problemas, que nunca ha tenido sufrimiento, que nunca ha tenido tribulaciones, debería reflexionar si su cristianismo realmente está marchando conforme a la voluntad de Dios. Sí. No quiero decir que siempre tengamos que vivir sufriendo. Perdón, hermano, el cristiano que no tiene esa lucha, hermano, no tiene crecimiento. Gracias por esa oración, hermano. Sí, hermano, hay algo muy importante que es lo que yo trato de recalcar en mi comentario, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que sí, que nosotros somos probados como por el fuego, ¿verdad? Obviamente el cristiano que no está pasando eso, tiene que buscar en su vida qué está pasando. Lo que yo quiero es esto, decir de que nosotros no podemos dejarnos llevar por las emociones. Ahí no vemos a un Pablo emocionalista, que se le ocurrió algo y fue y lo hizo, que se le ocurrió algo y fue y lo hizo. No, su sufrimiento fue por causa del evangelio, no por causa de su emocionalismo. ¿Ve? Entonces ahí tenemos que hacer hincapié en que muchas veces las cosas no salen bien, pero conforme al Espíritu Santo uno puede obviamente recapacitar, no que digamos se me ocurrió hacer un evento y plum, 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 voy y lo hice y así, sino que yo lo que quiero dar a entender es que Jesús nos enseñó a que antes de hacer una cosa debemos de orar, debemos prepararnos espiritual, emocionalmente, para que todo conforme a la voluntad de Dios salga bien. Si por A por B no sale bien, algo sucede, ¿verdad? Entonces, recapacitar en el asunto, ¿verdad? Ok, entonces vamos a concluir con esta idea, tratando de hacer una articulación de todos sus comentarios. ¿Alguien? ¿Un comentario? Hermana, claro que sí. Bueno, hermanito, primeramente, excelente la clase acá. Mi comentario es ya aportando a lo que todos los hermanos pues han hecho. Yo lo primero que veo en Pablo, que tuvo una conversión genuina, se podrá decir. Pablo entendió perfectamente bien el significado de la palabra evangelio, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una conversión genuina y entendemos el significado de la palabra evangelio, estamos dispuestos a ser un Pablo. ¿Me explico? Entonces Pablo, como lo que usted comentaba, Pablo, vemos todo su historial, era una persona muy capacitada, muy conocedor, muy preparado, conocía, bueno, todo lo que hemos aprendido en el transcurso del libro de Hechos, la conversión de él, que conocía las leyes romanas, era un hombre, bueno, yo diría, lo compararía un apóstol que tiene más similitudes a Cristo, ¿verdad? Podría decir. Entonces, yo pienso y creo que por muy espiritual que nosotros seamos, yo creo que nunca podemos llegar a ser imitadores de Pablo. Si estoy en un error, pues me corrige, ¿verdad?
porque lo de Pablo fue sincero hacia Dios, hacia Cristo. Él tomó su responsabilidad y como hemos visto en el estudio ahorita que se está dando, que él fue hasta dispuesto, él fue advertido de los peligros y de todo, y él nunca dijo no, ¿verdad? Siempre, como dice, él siguió siempre peleando la buena batalla, siguiendo hacia adelante. Entonces, yo creo que Pablo, pues, es un hombre, un apóstol de Cristo de admirar, y qué bonito sería que llegáramos a ser un Pablo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y yo creo que y pienso que ese es el propósito de cada uno de nosotros, para eso estamos llevando estos estudios, para profundizarnos más bien en conocer qué es el Evangelio, qué es la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Ese sería mi comentario, hermanito. Gracias, hermana. Definitivamente creo que todos vamos a estar de acuerdo aquí en que Pablo es el personaje bíblico que más representaría un alto carácter cristiano. Pero creo Amén. que el mismo Pablo no nos daría permiso de idealizarlo tanto como para no poder convertirnos en imitadores de él. Porque él mismo le dijo a los corintios, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. O sea, lo que Pablo quería es que nosotros siguiéramos su ejemplo. Por lo menos lo que le dice a los corintios es, sigan mi ejemplo respecto a esto. Entonces yo creo que el mismo Pablo no se autoconcebía como alguien inalcanzable de imitar. Él mismo quería ser un ejemplo para nosotros y creo que debería ser un personaje que nos inspire bastante. Ajá. Y lo que quería decir antes de darle la palabra al hermano Carlos, que tiene la mano levantada, antes de que la hermana Alba hablara, lo que yo quería decir es que podemos concluir nuestra sesión de hoy con una idea. Hemos de hacer todo lo que sea necesario para cumplir la misión de Cristo. Sin embargo, lo primero de lo que tenemos que tener garantía y seguridad es que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Que buscamos la guía del Espíritu Santo constante y regularmente para que lo que hagamos sea respaldado por Dios y guiado por Dios. Amén. Si nos aseguramos de eso, podemos tener completa confianza en que no importa cuáles sean los resultados, a veces buenos, a veces no tan buenos, a veces malos, como Pablo fue metido preso en Filipo, azotado, a pesar de ser un ciudadano romano. Sin importar cuáles sean los resultados, sabemos y vamos a tener la confianza de que al hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, vamos a poder exclamar lo mismo que Pablo. Todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Entonces, el mejor ejemplo de Pablo sería ese, que Pablo siempre buscó la guía del Espíritu Santo para lo que hacía, y cuando el Espíritu Santo incluso le cerraba la puerta de un lado, aunque él tuviera el deseo de pasar por ahí, él obedecía a la voz del Espíritu Santo y se iba por donde el Espíritu Santo le mandaba llamar, como en el caso del varón macedonio. Todas estas narrativas del libro de los Hechos deben de no sentar un paradigma para nosotros, pero por lo menos inspirarnos a tener un carácter cristiano como el de nuestros hermanos en el primer siglo y la iglesia primitiva que vemos narrada en el libro de los Hechos. Nosotros deberíamos de ser personas de valor, de lealtad al Señor Jesucristo y a la promesa que hemos hecho de serle fieles. Se espera y espera Dios de cada uno de nosotros, que somos algunos predicadores, maestros, algunos participamos en los ministerios en la iglesia o tenemos algún cargo en la iglesia. Se espera de nosotros que seamos personas que somos leales al llamado de Dios y que también podemos ser de inspiración para otros, así como nuestros hermanos del libro de los Hechos deben ser inspiración para nosotros. Hermano Carlos, por favor, con usted terminamos los comentarios de la sesión para recordar el anuncio que hicimos al inicio. Adelante, Yurka. Bueno, sí, hermano Juan Carlos, bendiciones por el tema que nos ha traído. Decir finalmente ahí que este tema de los hechos que nos ha traído en el día de hoy viene muy a colisión con todas las vicisitudes y todas las cosas que se nos presentan a diario, con todas las dificultades y con todas las cosas que nosotros como cristianos pasamos.
y no estamos exentos de pasar porque la Biblia lo describe así, pero tenemos que tener en cuenta algo, que Dios está por encima de todas las circunstancias, de la misma manera que Dios estuvo en todo momento al tanto en el plan divino para con Pablo, con todos los sufrimientos, con todos los azotes, con todas las cosas que tuvo que vivir. Nosotros también pasamos por situaciones semejantes, con la condición también de que Él está por encima de toda circunstancia, de que Él es un Dios de lo imposible, de que nosotros no estamos solos, que Él es fiel a su palabra, que Él cumple sus promesas para con nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, nos damos cuenta de que todo aquello que le ocurrió a Pablo no está tan distante de lo que nos está pasando a nosotros, pero que tenemos que tener la confianza de que Dios nos ha prometido, está cumpliendo y no nos va a desamparar. Entonces, la lección de hoy de parte de los hermanos de Cuba acá, estamos muy agradecidos porque constantemente estamos escuchando la palabra de Dios y estamos alegres con todas estas cosas que están pasando. De parte de los hermanos de Cuba, que Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes, y especialmente a ti, hermano Juan Carlos. Muchas gracias, qué linda hermana. Saludos de parte nuestra también para los hermanos allá. No sabemos cuántos son, hermano Carlos, los que se conectan desde ese dispositivo. Ya le digo, mano, que hay un montón de botones que apretar aquí. Hay 6, tengo 6 en la lista, pero los martes tenemos otro curso que estamos llevando, que son 12 los asistentes. Ah, gloria a Dios. Imagínense. Y para el siguiente curso del libro de Apocalipsis con el hermano Luis Pedraza, vamos a tener nuevos participantes que van a ingresar de Guatemala. Incluso hay un hermano que creo que estuvo al inicio de la sesión de hoy, que él es venezolano, pero ahorita está en Colombia por tránsito, pero él vive en Ecuador y va a estar conectado con nosotros en las clases desde Ecuador en cuanto ya logre llegar allá y se estabilice. Pero parece que hay una situación difícil ahí en Colombia ahorita y por eso no ha logrado terminar de llegar a su destino. El punto es este, hermanos, que recordemos, vamos a hacer la oración final para cerrar nuestra sesión y luego dar el anuncio que dimos al inicio. Voy a pedir al hermano Carlos Zúñiga que por favor podamos concluir con una oración para luego recordar el anuncio que dimos al inicio. Sí, hermano. Oremos. Bendito Señor de los cielos y de la tierra. Grande eres tú, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos has dado en este día de escuchar tu palabra santa, tu palabra bendita, tu palabra que llena nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estuvimos reunidos, Señor, y por aquellos hermanos que no pudieron estar reunidos hoy, Señor. Bendícelos y enriquezca usted su corazón, su vida de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir perseverando en tu nombre, a seguir en ti, Señor, porque sin ti no somos nada. Te damos gracias por el hermano Juan Carlos que nos ha dado esta clase y también por el hermano Carlitos que está con nosotros ayudándonos y por el hermano Roque y por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.